Juan capítulo 1, entonces, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hasta ahí, hermanos, por el momento. Se había escrito el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Ya esos estaban circulando entre las asambleas. Cristo como el Rey, Mateo; Cristo como el siervo, Marcos; Cristo como el Hijo del Hombre, como el hombre perfecto, Evangelio de Lucas. Pero faltaba todavía un libro, un evangelio, que mostrara esa otra faceta de nuestro Señor Jesucristo. Y como el último de los evangelios, finalizando el primer siglo, Dios decide entonces entregar este evangelio a su siervo Juan. Y entonces el Espíritu nos presenta aquí a Cristo como el Hijo de Dios. Y esto no es porque lo diga un predicador, no es porque se encuentre en comentarios, no es porque lo escucharon por ahí, no. Es porque de entrada en el versículo 1 ya el Espíritu nos presenta al Hijo de Dios, el Verbo eternal de entrada. Y en el capítulo 1 va a ser una exposición cristocéntrica sobre la deidad de Cristo. Y poco a poco nos va a ir mostrando también la humanidad de Cristo. Porque en el Señor tenemos Dios y hombre a la vez. Hay, como le escuchaba un hermano, la tendencia a veces de separar la deidad de la humanidad. Si bien es cierto, es 100% Dios, 100% hombre, pero es una sola persona. Dos naturalezas bien diferenciadas, pero una sola persona. Entonces el Señor no se comportaba de una manera siendo hombre y de otra manera siendo Dios. No trate de entenderlo tampoco, porque esto no es algo que intelectualmente logremos entender. Juan entonces nos presenta al Verbo, y por eso aquí no hay genealogías, porque es que Dios no proviene de nadie. El Hijo de Dios no proviene de nadie. Él entonces es sin genealogía. Al contrario, todo parte de él. Y aquí en estos versículos, o en el versículo 1, 3 veces se nos habla del Verbo, y en el versículo 14 nuevamente se nos habla del Verbo, que aquel Verbo fue hecho carne. Ahora, en cuanto a ese Verbo, para Juan es muy importante, porque Juan lo utiliza en su primera epístola. Ahora, Dios mediante, lo leemos también en el capítulo 1, pero también Juan va a hablar del Verbo de Dios en Apocalipsis capítulo 19. El Verbo, Juan capítulo 1, el Verbo de vida, primera de Juan capítulo 1, y el Verbo de Dios, Apocalipsis capítulo 19. En el principio se inicia aquí el Evangelio de Juan. Juan escribió 5 libros, siendo este Evangelio el primero, e inicia con esta frase: en el principio. Génesis inicia con la misma frase: en el principio. Moisés escribió 5 libros, el Pentateuco. Sin embargo, el principio de Génesis es el inicio de la creación. Pero aquí tenemos el principio de absolutamente todas las cosas. Dios nos permite en su gracia viajar con él, si lo puedo decir así, con reverencia, a la eternidad pasada, y ubicarnos con él donde no hay tiempo y no hay espacio. Reitero, es algo que no podemos entenderlo, porque somos hombres limitados al tiempo
y al espacio. Pero en el versículo 1 y el versículo 2 estamos en la eternidad. No hay principio, es decir, no hay creación, no hay tiempo. Es el Verbo, es solamente Dios y solamente el Hijo. Claro, aquí no se menciona el Espíritu Santo, pero lógicamente es la Trinidad la que está obrando. Ahora, tratando digo, porque es tan profundo lo que tenemos que es difícil realmente explicarlo con palabras sencillas. Pero el verbo, la palabra que se utiliza es el logos. Logos significa palabra. En el principio era la palabra, pero la palabra, esa valga la redundancia, esa palabra logos significa la expresión, la revelación de un pensamiento. Entonces lo que estamos viendo ahí es que el Hijo eterno de Dios es la revelación, la expresión del pensamiento del Padre. De manera que la única forma de conocer al Padre es conociendo al Hijo. La imagen misma de su sustancia. Haríamos bien, ustedes que son juiciosos pueden ir a leer en Hebreos capítulo 1 y deleitarse en Juan capítulo 1 y deleitarse en Hebreos capítulo 1 y conocer un poco más al Señor Jesucristo. Entonces, en el principio de todas las cosas era la palabra, era el verbo, era la expresión, la revelación de Dios, era el Hijo. Cuando dice era, esa palabra era no es algo que fue, que era y dejó de ser. Lo que está indicando el Espíritu es que Cristo era desde siempre. Cuando en el principio ya era, y así como era, es, y siempre lo será. Ahora, cuando vamos entendiendo un poco esto, vamos comprendiendo también de mejor manera Éxodo capítulo 3 y versículo 14. Ustedes lo pueden buscar cuando Moisés le pregunta a Dios, bueno, y si los israelitas me preguntan quién me mandó, ¿qué contesto? Entonces Dios le contesta, yo soy el que soy. Siempre he sido, no nací de nadie, no provengo de nadie, simplemente soy, yo soy el que soy. Y el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan 7 veces va a utilizar la expresión yo soy. Ahora, ¿por qué no aparece eso en Mateo? ¿Por qué no en Marcos? ¿Por qué no en Lucas? ¿Por qué sí en Juan? Por el énfasis del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, de presentar a Cristo como el Hijo de Dios, como el gran yo soy. El gran yo soy encomendó a Moisés y es el que nosotros estamos conociendo un poco más en esta noche. Era el verbo. Pero ahora también nos dice, y el verbo era con Dios. Si en la primera frase tenemos el comienzo, aquí en esta segunda frase tenemos la coigualdad. El verbo era con Dios. Con Dios, la coexistencia, perdón. El Padre desde siempre existe, el Verbo desde siempre existe. Y cuando hablamos de coexistencia, tenemos que hablar también aquí de la comunión que disfrutaban el Padre y el Hijo. La comunión, porque cuando dice con Dios, esa frase implica estar cara a cara. Y más que eso, es una relación íntima que existe en la Trinidad, y más exactamente una relación íntima entre el Padre y el Hijo. Entonces, el verbo era
con el Padre. Una intimidad entre las personas de la deidad, de la Trinidad. ¿Qué hacía el Padre en la eternidad? Deleitarse en su Hijo. ¿Qué hacía el Hijo en la eternidad? Deleitarse en su Padre. La relación de amor que existe entre ellos no nació en Belén. Siempre ha sido una relación de amor. Siempre el Padre ha hallado deleite en su Hijo. Lo que nosotros leemos en los evangelios cuando dice que cuando escuchamos las palabras del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es una expresión para mostrarnos a nosotros, para que nosotros escuchemos a viva voz lo que siempre ha existido entre ellos desde la eternidad. Yo espero, hermanos, que esto no sea una mera información, sino que realmente cautive nuestros corazones. Yo quedo perplejo al pensar que Dios, en su gracia, me permita ir con Él allá y conocer lo que era la eternidad y conocer lo que era Él en la eternidad. Y esa relación entre Dios y su Hijo y de su Hijo con el Padre. Esto es algo precioso. Y dice la tercera frase, y el Verbo era Dios. Entonces, ahí sí la coigualdad. Primera frase, comunión. Segunda frase, coexistencia. Comienzo primero, la primera frase, perdón, el comienzo. La segunda frase, coexistencia y comunión. Y la tercera frase tenemos nosotros la coigualdad. Y el Verbo era Dios. Creo que no está de más decir que hay una secta religiosa donde cambian este versículo y dice el Verbo era Dios con minúscula. El Verbo era un Dios. Entonces dicen que Cristo era creación de Dios y dentro de esa creación el más importante. Entonces interpretan mal y adulteran allá Colosenses capítulo 1 cuando dice que Cristo es el primogénito de toda creación y dicen que ahí lo que está diciendo es que Cristo fue el primer ser creado. Mentira, blasfemia. Hacemos bien en revisar estas doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Somos cristianos por eso, porque creemos en Cristo, en el eterno Hijo de Dios. De manera que quien niega esto no es cristiano. No se le puede catalogar de evangélico. No se le puede catalogar tampoco como hijo de Dios, a menos que crean en el Señor Jesucristo. El Señor les dijo allá a los judíos, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no hay un reconocimiento de Cristo como Dios, se permanece en los pecados. Bueno, el versículo 2 reitera, este era en el principio con Dios. Vuelve a recalcar la existencia eterna del Hijo. Lo que tenemos aquí hasta el momento es la persona de Cristo. Pero ahora, poco a poco, el Espíritu Santo nos va a mostrar al poder del Hijo. El Hijo de Dios, la persona, pero también nos va a mostrar el poder de Dios, el poder del Señor Jesucristo. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ninguna cosa ha sido hecha sin la intervención, sin la actuación, sin el obrar del Señor Jesucristo. Lo más grande, lo más chiquito ha sido hecho por nuestro Señor Jesucristo.
Explicaba un hermano en la asamblea que en una gota de agua, pongan la atención a ese dato, en una gota de agua existen el número de átomos suficiente que si se transformara esos átomos en arena, serviría para pavimentar todas las carreteras del país, todas las carreteras de Colombia. ¿Cuántos átomos hay entonces en una gota de agua? Que si se transformaría en arena, serviría para pavimentar todas las carreteras de Colombia. Eso lo hizo el Señor, porque es Dios. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho, ni siquiera esa gota de agua. Ustedes ven una hormiga, ustedes o tomamos un microscopio, observamos cosas, átomos, supremamente chiquitos, indivisibles. Cristo, el Señor, lo hizo. Pero si nos vamos a la otra esfera, la galaxia, Vía Láctea y todo lo demás, tantas estrellas y cosas que ni siquiera los telescopios pueden llegar, eso lo hizo nuestro Señor. Y pensamos en cuán grande es eso. Ahora, ¿dónde mora Él? Su morada está por encima de todo eso. Qué grande es nuestro Señor, cuánto poder hay en nuestro Señor. Él es todopoderoso. Mis amados hermanos, por favor, dimensionemos. Bueno, no vamos a poder nunca dimensionar esto, pero cuando nos acercamos a Dios, nos estamos acercando ante el Todopoderoso. Por eso debe haber reverencia en nuestros corazones. No puede uno acercarse ante ese Dios tan grande con pereza, con irreverencia, de cualquier manera. Si lo hacemos de esa forma, pues evidentemente es porque no hemos conocido a Dios, no lo estamos conociendo a Él. Aparte, todos sus demás atributos, su santidad, su justicia, su ira, ¿no? Porque Él es justo y se inflama de pronto su ira, dice. Él es fuego consumidor y tantas cosas más. Claro, Él es fiel, Él es Dios de amor, Él es Dios de gracia, Dios de verdad, Dios sabio, Dios inmutable, omnipresente, omnisciente. Todo lo que decimos de Dios es lo mismo en cuanto a nuestro Señor. Eso solamente esta última parte a manera de aplicación. Todo entonces lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por favor, leamos en Primera de Juan. Primera de Juan, yo les mencioné al principio que Juan utiliza este término, el verbo, en su epístola. Y entonces lo vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 1. Dice el versículo 1. Lo que era desde el principio, otra vez, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Solamente lo leo, hermanos, quizás no profundice mucho, porque tampoco mi capacidad me da para profundizar más, para hablar de la comunión. Juan dice lo que era desde el principio, ¿pensando en quién?
Pues en el Señor Jesucristo. Él en su mente tiene Juan capítulo 1, el verbo, el principio. E iniciando su epístola, el Espíritu Santo lo lleva a la misma consideración, pero ahora dice él que ese verbo, que el verbo de vida estuvo entre nosotros. En el capítulo 1 de Juan, en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Hace énfasis en su humanidad, pero a la vez dice como el unigénito del Padre, su gloria moral lleno de gracia y de verdad. Pero acá en Juan capítulo 1 nos presenta su humanidad perfecta, como el verbo de vida. La vida eterna, dice Juan, estaba con el Padre, la vida, Cristo, la vida eterna estaba con el Padre, pero se nos manifestó en Cristo, en su humanidad. En cuanto a Él, dice, lo vimos, lo escuchamos, lo contemplamos, lo tocamos con nuestras manos. Juan podría decir, ¡qué privilegio! El Eterno se hizo hombre y yo tuve la oportunidad de escucharlo, de verlo, de tocarlo, de observarlo con detenimiento. Contemplé, lo vi junto con los demás discípulos. Nosotros, como muchas veces le he escuchado a mi mamá, cómo me hubiera gustado conocer al Señor Jesucristo aquí en esta tierra, pues qué privilegio tuvieron los discípulos. Qué lujo ese. Todo fue gracia. Juan no se lo merecía, Pedro tampoco, Andrés, Felipe, Bartolomé, Judas Iscariote, ninguno de ellos se merecía ese privilegio de haber sido llamados a integrar ese grupo de discípulos y caminar con él, ninguno de ellos. Todo fue por gracia. Y por gracia nosotros hemos sido salvos. Por gracia, dijo Pablo, soy lo que soy. No merecemos ser hijos de Dios. No merecemos conocer a Dios. No merecemos la comunión con Dios. Nada merecemos. Pero en su gracia nos ha llamado para pertenecer a un grupo selecto de pecadores. Selecto no porque haya visto algo bueno en nosotros, al contrario, en nuestra maldad, perdidos, muertos, sin esperanza, caminando al infierno, en nuestra maldad, en nuestros horribles pecados, esclavos del diablo, esclavos de nuestra maldad, y nos escogió en su gracia para salvación, para ser sus hijos, y ahora estamos como discípulos del Señor. Cierto es que nosotros no lo hemos visto personalmente, pero Juan y los discípulos sí. Y Juan dice, eso que vimos y escuchamos, eso os anunciamos. Y Juan dice, y les anunciamos esto para. ¿Cuál es el propósito de ese anuncio o de ese mensaje? Para que vosotros tengáis comunión con nosotros. La comunión se basa en Cristo. La comunión se basa en el Hijo de Dios. Juan dice, nosotros queremos que ustedes conozcan lo que nosotros conocemos, que conozcan al Hijo como nosotros lo conocemos, para que tengáis comunión con nosotros. La comunión es posible entre los cristianos, entre los creyentes, independientemente de las distancias y todo lo demás, porque conocemos al Hijo. La comunión entre creyentes está dada por el Hijo de Dios. Y entre más conozcamos al Hijo, más fuerte será la comunión entre hermanos.
La comunión entre creyentes es débil y flaquea porque no gozamos y experimentamos la comunión con Dios. Siempre la base de la comunión horizontal entre hermanos es la comunión vertical de cada uno con Dios y con su Hijo Jesucristo. Y dice él, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La invitación entonces, hermanos, es a gozar de esa intimidad con el Padre, así como el Hijo en la eternidad, cara a cara, comunión con su Padre. Dios desea que nosotros experimentemos esa comunión tan cercana con Él, tan cercana con el Hijo, tan personal, tan real, tan viva, que eso se refleje en la comunión con los hermanos, con los creyentes. Esa es la base de la verdadera comunión. Ahora volvamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Lo que el Espíritu Santo está haciendo en el capítulo 1 de Juan es dar por sentado que Cristo es el Hijo de Dios. Y por eso en este capítulo va a mostrar varios de sus atributos. Solamente menciono algunos sin explicarlos, pero él dice, por ejemplo, en el versículo 4, en él estaba la vida. Entonces, el Hijo es la vida. Lo leímos también en Primera de Juan. La vida eterna. Cristo es vida. En Juan, el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida. La vida, la vida, la vida. Ese es uno de los atributos de Dios, que Él en sí mismo es Dios. Pero también habla de la luz. Y en Primera de Juan también, en el siguiente versículo que no leímos, dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Cristo es luz. Por eso molestaba tanto en este mundo, lleno de tinieblas, en pecado, en maldad. La presencia del Señor, siendo él la luz, les molestaba porque evidenciaba el pecado de las personas. De la misma manera que Dios quiere que nosotros, con nuestras vidas, siendo luz en este mundo, evidenciemos las tinieblas de este sistema. Por eso somos poco queridos los cristianos en este mundo, si nos comportamos como Dios quiere que nos comportemos, porque nuestro andar testifica que las obras de los inconversos son malas. Es el reflejo de lo que Cristo es y de lo que Él quiere que seamos, luminares en este mundo. Esas son aplicaciones prácticas de lo que estamos viendo acá. Pero los atributos del Hijo: es eterno, es coexistente con el Padre, es coigual al Padre, Él es la vida, Él es la luz, como lo estamos leyendo acá. Pero quisiera también en estos últimos versículos que me quedan, dedicarme a pensar en este hombre que aparece aquí en Juan el Bautista, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista, 6 meses mayor que nuestro Señor Jesucristo, primos. Ustedes recuerdan, él fue hijo de Elizabeth, prima de María. A los 6 meses de embarazo de Elizabeth, concibió por el Espíritu Santo la Virgen María. Juan desde muy pequeño se fue al desierto y consagró su vida a Dios.
Y creo yo que casi que concomitantemente, casi que paralelamente, quiero decir, al ministerio del Señor, Juan comenzó a predicar. Pero él vino para dar testimonio, y vino a dar testimonio de la luz. No era él la luz, dice Juan el apóstol. Juan el Bautista, él no era la luz. Él vino simplemente para dar testimonio de la luz. Toda una vida de preparación, toda una vida de abstención, una vida de consagración, de separación, una comida diferente, en la soledad, en los desiertos, toda una vida, años de Juan el Bautista en esas, para por fin salir al público y ahora sí dar testimonio de la luz. Pero Juan dice, no fijen su atención en Juan el Bautista, él no era la luz. Él simplemente era un instrumento de la luz, un instrumento del Señor. Hermanos, estamos en este mundo para dar testimonio de la luz, para dar testimonio de nuestro Señor. No somos la luz. La importancia no radica en nosotros. Somos siervos. Y cuando digo siervos es en el sentido bíblico. Somos esclavos de Cristo. Y un esclavo no tiene derechos. Un esclavo es propiedad de un amo. Entonces, no nos pertenecemos. Somos total y absolutamente del Señor. Y brillamos para Él. Y testificamos de Él. Y procuramos que las personas conozcan la luz. Hablamos de Cristo, predicamos a Cristo, vivimos para Cristo, damos testimonio con nuestras vidas de Cristo, como lo hacía Juan el Bautista. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Esto contestó Juan el Bautista. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Me gusta esa pregunta. ¿Tú quién eres? Mi amado hermano, formúlese usted esa pregunta. Yo me la he formulado. ¿Tú quién eres? Y por eso el Espíritu hace ese énfasis, que Juan el Bautista no se enorgulleció y dio un concepto propio y se arrogó lo que era del Señor como si fuera de él. No, confesó y no negó, solo confesó, yo no soy el Cristo. Mis queridos creyentes, no perdamos de vista jamás quiénes somos. ¿Quién eres? Hombre, no soy nada. Nada. No me merezco nada. Y quisiera solamente confesar. Hombre, el Cristo es el Cristo, no yo. Soy un siervo, un esclavo del Señor, alguien que escasamente hace lo que tiene que hacer, nada más. La gloria es toda del Señor. Pongan sus ojos, pongamos nuestros ojos en el Señor, jamás en las personas, nunca, hermanos, nunca. Juan el Bautista en sí mismo, él decía, yo no soy nada, yo no soy el Cristo. Ahora, versículo 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Otra pregunta a responder, mi hermano. ¿Qué dices de ti mismo? Buena pregunta esa. ¿Qué dices de ti mismo? Ah, no, yo soy buena gente.
Yo sí, ¿para qué? Yo soy preparado. No, es que yo me merezco esto, es que con razón el Señor me escogió para servirle de esta manera. En mí hay pergaminos, en mí, ¿para qué Dios se fijó en estas cosas, en estas cualidades que yo tengo? ¿Qué dices de ti mismo? Y es la pregunta que el Señor le hace a usted en esa noche y me la hace a mí. ¿Qué dice usted, mi hermano, de sí mismo? Mire la respuesta de Juan. Dijo, versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan la tenía clara. Juan leía el Antiguo Testamento. Él sabía que estaba profetizado en Isaías. Él sabía que estaba profetizado en Malaquías. ¿Quién eres? Yo soy lo que la Escritura dice que soy. No soy sino la voz de uno que clama en el desierto, no más. Yo solo estoy aquí preparando el camino del Señor, nada más. Que podamos ser así, hermanos. ¿Qué concepto tenemos de nosotros? El concepto que la palabra de Dios da de nosotros. La voz de uno que clama en el desierto, nada más, nada más. Son las 8 en punto, hermanos, y me quedé corto con Juan, pero leamos acá en el versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, su eternidad, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. El Señor Jesucristo dijo de Juan que de los nacidos de mujer no se había levantado un profeta más grande que Juan el Bautista. Y Juan dice, yo no soy digno de desatar, encorvado, humillado, postrado, de desatar el calzado del Señor Jesucristo. Entonces, con esto sí termino. Dios nos llama a la humildad. Aquí el importante es el Señor. Aquí la gloria es del Señor. El mensaje es del Señor. La luz es del Señor. El testimonio es para el Señor. Él es Dios. Nosotros, siervos inútiles, que no merecemos ni arrodillados desatar el calzado de nuestro Señor. Bendito sea el nombre de nuestro amado Salvador, que siendo Dios vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido y se entregó en la cruz para salvarnos. Cuán grande es eso, mis amados hermanos. Que el Señor sea prosperando su palabra. Vamos a orar.